el incremento de la represión policial que se está efectuando en los últimos años, particularmente en los últimos meses. En Madrid, por ejemplo, unos días antes de la manifestación del 25 de septiembre de rodear el Congreso, unos compañeros sacaron una pancarta que decía 25S, un llamamiento. Una pancarta. Y la policía fue y le dijo que esa pancarta no se podía tener en esa manifestación y que por lo tanto o la cerraban o se iba a comisaría. No la cerró, unos compañeros de los sindicatos de Comisión y UGT se acercaron y se llevaron a todos a la comisaría por sacar una pancarta en una manifestación. Unos días más tarde, también antes del 25 de septiembre, en el Retiro, una concentración de 40 personas hablando sobre cómo iba a ser el 25 de septiembre, termina con la policía identificándolos a todos y disolviéndolos a todos, en un espacio público como era el Retiro. Todo esto dio lugar al auto del juez Pedraz, que es muy interesante, y otras cuestiones. Recientemente, una manifestación en Madrid, el 27 de octubre, quiero recordar, da lugar a que Cifuentes, la delegada del Gobierno, dijera que 300 personas iban a ser multadas por estar en la manifestación. 500 euros de multa a cada una de las 300 personas que estuvieron dentro de esa manifestación, ¿no? Una delegada del Gobierno que es capaz de salir en televisión, en Telemadrid, y decir que tiene una lista con 800 nombres de personas que habitualmente van a manifestaciones. Es decir, una lista negra. Es decir, ese es el nivel. Ese es el nivel de represión policial. Evidentemente que nos llama a una actitud directamente fascista, autoritaria, pero en muchos casos explícita, porque el mensaje es ese. De hecho, en la manifestación del 25 de septiembre, yo estaba fuera del Congreso y viví una situación no muy tensa, pero ciertamente sí con unos cuantos empujones por la policía, viví una experiencia con otros diputados y bueno, pues hicimos una rueda de prensa el día siguiente que su consecuencia fue que un sindicato policial nos denunció ante el Tribunal Superior de Justicia por haber insultado supuestamente a la policía. Habíamos dicho que tenían infiltrados, que es como reconocer un secreto de Estado en este país, porque vamos, nadie sabe que hay infiltrados, ¿no? Nadie ha visto el vídeo de que soy compañero coño ni nada de esto. Y decir que podían haber tenido papel en disparar esa violencia. Entonces, el objetivo no era meternos en la cárcel. El objetivo es decir, si puedo ir a por un diputado, verás lo que no puedo hacer contigo. Puedo hacer cualquier cosa. Es decir, es la política del miedo, convertir esa frustración en miedo. ¿Elementos de esperanzas? Muchos. Para empezar, en Madrid la gente sigue saliendo, entre otras cosas porque es insolvente. Aunque sea por eso, las multas ya empiezan a resbalar. Parece coña, pero ocurre. Ocurre. O sea, Madrid es un momento de 32.000 manifestaciones el año pasado, un momento álgido, ¿no? Está todo bunkerizado. El Congreso de los Diputados está bunkerizado hasta el punto de que hay más policía que manifestantes la mayor parte de las veces, vallado hasta los límites insospechados, y se está extendiendo esta bunkerización hasta el punto de que, como sabéis, esta propuesta de cercar a 300 metros la posibilidad de manifestarse en torno a la casa de un diputado. Pues es bunkerizarlo todo, es crear burbujas para que no ver la realidad. Bien, todo esto requiere alternativas. Las alternativas económicas están encima de la mesa. No son nuevas, están ahí, pasan desde la lucha contra el fraude fiscal, contra los paraísos fiscales, reformas altamente progresivas, políticas de estímulo desde el Banco Central Europeo, que no lo hace por voluntad política y por sus estatutos, pero se puede hacer técnicamente, nacionalización de determinados sectores, incluida la banca pública y otros elementos. Si no se hace es porque no hay voluntad política, y eso es lo importante. Por eso, cuando hablamos de hay alternativas, no hablamos solo de economía, de técnicos, de venga, que venga un economista y me dé una hoja de ruta. Ojo, eso ya está. La cuestión es que hace falta una base social que lo apoye, que se enfrente y que pueda sostener un proceso de transformación. Es un elemento no puramente economicista. Por cierto, un profesor mío de la universidad me decía lo siguiente. Decía, Alberto, hace 30 años yo era un profesor de centro. Había gente a la izquierda en el departamento y gente a la derecha. Había marxistas y había ultraliberales. Dice, 30 años después, yo soy de extrema izquierda y no me he movido. Bien, esto, que ha pasado a términos sociológicos bastante, es lo que le ha ocurrido a los técnicos de Hacienda. Los técnicos de Hacienda, que luchan contra el fraude fiscal, se han encontrado que parecen todos militantes de Izquierda Unida. Porque están haciendo su trabajo y lo que pasa es que en las últimas décadas se está legalizando el delito que buscaban luchar contra él. Esto tiene varios elementos. La famosa SICAF. SICAF es un instrumento financiero que permite a los ricos pagar solo un 1%. Necesitas cumplir determinados requisitos,
Pero los técnicos de Hacienda en el año 2006 mandan un informe al gobierno, entonces del Partido Socialista, y le dicen: oye, aquí hay fraude, porque aquí se están aprovechando por una argucia financiera y jurídica para hacer trampas. ¿Qué contesta el gobierno de Zapatero y el Congreso de los Diputados? Pues se aprueba en el Congreso una disposición, que solo tuvo los votos, por cierto, de Izquierda Unida, para cambiar quién vigilaba la SICAV, y se la quitaron a los técnicos de Hacienda y se la pusieron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, a la policía se le dijo: ¡ay, lo has encontrado el delito! Pues ahora ya no te encargas de este tipo de delitos, sino que sencillamente dejas de mirar hacia este espacio. Bien, esto explica muy bien pues, este desplazamiento de legalización del fraude, que su último punto es la amnistía fiscal, pero tantos otros, la lista Falciani. La lista Falciani es una lista de un hacker, por decirlo de una forma, que se hace con una documentación de evasores fiscales de todo el mundo, se la da a Francia, Francia se la da a Grecia, Francia se la da también a España. En Grecia un periodista se hace con ella, la publica y el que acaba en la cárcel es el periodista. Cuidado. Falciani acabó también en la cárcel en Barcelona, salió apenas hace unos meses y está en un proceso judicial actualmente. La lista en Grecia delataba que había muchos miembros de los dos partidos mayoritarios y de las altas finanzas y del alto espectáculo, por decirlo de una forma, que estaban implicados. En España esa lista la recibió el Partido Socialista, ahora la tiene el Partido Popular y no la hacen pública, pues cada uno puede pensar lo que quiera. Pero ese es el nivel de transparencia. Es importante porque, decía, alternativas técnicas claro que hay. Lo que no hay es voluntad de ponerla en marcha. Es decir, este llamamiento a acabar con los paraísos fiscales no es que no se pueda hacer, es que no se quiere hacer. Entonces, para poder hacerlo hace falta esa voluntad. Pero, además, de forma paralela a todo esto, nos encontramos con la crisis del sistema político español. El sistema político español, heredado de la transición del 78, pues nos encontramos con instituciones totalmente desprestigiadas. Desde la Casa Real hasta el Congreso, pasando por la Judicatura. Último punto importante. Cuando alguien habla con alguien de fuera de España y le dice: verás, en mi país hay un proceso de corrupción extraordinariamente importante, se llama Gürtel, y el único que ha pagado de momento ha sido el que lo investigaba. Es genial, o sea, la gente no te entiende, dice: ¿cómo es posible? ¿Qué me has dicho? Bueno, pues eso es la judicatura y también sus elementos perversos. Ante esto hay un libro del exfiscal anticorrupción, Carlos Fernández Villarejo, que se llama Jueces pero parciales, en el que describe precisamente este proceso por el cual el franquismo no hizo una transición en la judicatura, no se hizo una depuración, ni siquiera en las formas de promoción interna, lo cual han garantizado que se posponga. Bien, un elemento que a lo mejor resulta interesante sacar a colación. Sabéis que Izquierda Unida ha presentado una querella contra Bárcenas, otra serie de dirigentes del Partido Popular y contra las empresas que supuestamente han financiado al Partido Popular de forma irregular. La Fiscalía decía que estos papeles no tenían nada que ver con la Gürtel y que por lo tanto no se podían juntar. Cuando Izquierda Unida ha presentado la querella, la Fiscalía, que es un instrumento del gobierno, ha dicho que estos papeles tienen todo que ver con la Gürtel y que hay que juntarlos. ¿Sabéis por qué? Pues muy sencillo, porque se los ha quedado finalmente un juez que solo estará 6 meses más y que se ha quedado al final con todo unido con 700.000 folios que investigar. 700.000 folios que va a tener que investigar en 6 meses o 9 meses para que al final, cuando termine ese proceso, lo sustituya otro juez que vuelva a comenzar de cero. Nos vamos a enterar de lo de Bárcenas dentro de 4, 5, 6 años si nos enteramos. Es el proceso, dilatarlo todo judicialmente con argucias para que no nos enteramos. Esta justicia de doble cara, de doble vara de medir, que es la que tenemos actualmente. Bien, desde ahí hasta el Congreso. ¿Por qué digo lo del Congreso? Bueno, pues yo soy diputado y tengo la experiencia también personal que nutre lo que ya desgraciadamente me imaginaba. Por ejemplo, un día en la discusión del Banco Malo, el proceso este aberrante de socialización de pérdidas, deudas y riesgos, presentamos todos los grupos 101 enmiendas de mejora, supresión del proyecto. Entonces, en la ponencia, 2 días antes de debatirlo, las enmiendas, aparece el portavoz del Partido Popular, Pujalte, por cierto, aparece... No tú. Pujalte es Pujalte. Con L, Pujalte. Aparece y dice: habéis presentado, todos los grupos que no sois el Partido Popular, 101 enmiendas. Pero os voy a ser sincero, no las hemos leído, pero no vamos a aprobar ninguna. Claro, en ese momento, al margen de que te replanteas tu vida, lo que sí es cierto es que te interesa saber por qué. Y entonces Pujalte dijo: y no lo vamos a hacer porque todas tienen que ver con la troika, y con la troika no se negocia. Es importante,
porque ya lo había dicho Pujante, en este caso con N, que en la introducción. Estamos hablando de instituciones altamente antidemocráticas, muy desvinculadas de la ciudadanía, porque el proceso de construcción de la Unión Europea es eso, un proceso elitista construido desde arriba con instituciones para que no pudiera tocar la ciudadanía, que concluye en, digamos, paradojas que significan que Almunia, que fue del Partido Socialista y sigue siéndolo, que perdió unas elecciones como tal, como candidato, tiene hoy más poder, y digo poder, que Mariano Rajoy. Tiene más capacidad efectiva de decisión que Mariano Rajoy. Esa es la enorme paradoja de un sistema político en este sentido. El proceso de construcción europea es un proceso basado en una filosofía que podríamos llamar tecnocrática, por decirlo de esa forma, que hunde sus cimientos en lo que Platón y Aristóteles planteaban. Platón y Aristóteles renunciaban de la democracia, la rechazaban. Decían que la democracia era peligrosa porque no todo el mundo podía estar capacitado para decidir sobre cuestiones verdaderamente importantes que debían estar reservadas para gente que sí supiera y tuviera la cultura política suficiente para llevarlas a la práctica. Hoy en día hay lo que podríamos llamar una tecnocracia, que son gente que piensa verdaderamente esto, que hay elementos, especialmente de economía, que tienen que ser reservados para una pequeña élite, que es la que sabe. Es como dividir a la población en dos. Por una parte están los tecnócratas, que son supuestamente ideológicamente neutrales, por eso comencé antes con esa cuestión de la ideología, supuestamente son ideológicamente neutrales, ni de izquierda ni de derecha, de arriba, por encima del bien y del mal, que toman decisiones porque saben lo que nos conviene a todos. Son gente que no son ni izquierda ni derecha, son gestores y además buenos gestores porque se han dedicado toda su vida a gestionar. Ese es el relato del gestor eficiente. Cuidado, porque mucha gente hoy en día, cuando sales a la calle, te dice no, yo no quiero más políticos, yo quiero a alguien que sepa hacer las cosas bien. Ahí está, evidentemente, la semilla de esa ideología. Y por otra parte, al margen de los tecnócratas, estamos el resto de personas. El resto de personas somos nosotros, gente que tenemos impulsos irracionales, motivaciones infundamentadas, sin fundamentar. Nos gusta redistribuir la renta, redistribuir la riqueza, acabar con la desigualdad, y eso es malo. Y eso es malo y hay que bloquearlo. Hay que, evidentemente, neutralizarlo. Y la mejor manera de neutralizarlo es crear instituciones supranacionales que puedan cortocircuitar las decisiones en los parlamentos. Esto, que es lo que está sucediendo, convierte a los parlamentos en una especie de teatro de sombras, donde se puede debatir si se pita o no se pita los estadios, si se fuma o no se fuma en los bares, pero no puede debatir sobre las cuestiones fundamentales porque han quedado delegadas en instituciones como el Banco Central Europeo, que es una institución que formalmente se declara independiente del poder político. Es decir, si Mario Draghi, quien tampoco me cae especialmente bien, de repente, como está haciendo, nos empuja a una gran depresión, a un incremento de la desigualdad, de la miseria, de la pobreza y lleva al estallido social prácticamente abriendo la puerta al fascismo como en Grecia, pues nadie puede hacer nada, porque a Draghi no se le vota. A Draghi no se le puede sancionar por esos elementos, porque es el propio diseño de la Unión Europea, diseño creado desde arriba y de forma antidemocrática. Pongo un ejemplo. Constitución Europea.